Por ejemplo, yo cuando doy misa, Ajá, observo buena parte de la asamblea, aunque no tengo tanta inteligencia visual, ajá. pero sí capto y puedo considerar fácilmente quienes están totalmente ganados a la obra del Señor, porque uno les nota la sensibilidad. Pues yo, por ejemplo, cuando salir de casa a mis 19 años, yo sabía que me esperaba eso, Ajá. darle un mayor sentido o recibir el verdadero sentido de la Navidad, porque ya sabía que no iba a estar siempre con mi familia. De verdad considero que si hay corazones duros y corazones cerrados, que no tienen nada o no quieren nada, o están en el peor de los casos muy ajenos a lo sagrado, a lo divino, a la presencia del mismo Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Bienvenidos a nuestro episodio número 16. En esta oportunidad nos acompaña el Padre Jesús Castro Bocanegra. Él es vicario de la parroquia Cristo Rey de Socopó. Padre, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Gracias, Melina, por invitarme a tu podcast. Me siento muy bien, gracias a Dios, teniendo la ocasión de acompañarte en esta oportunidad, pues con mucho agrado, con mucha disposición. Es un honor tenerlo con nosotros, Padre, en este episodio. Y bueno, vamos a hablar del Adviento, del verdadero significado de la Navidad, ya que estamos en pleno periodo de Adviento, de preparación para el nacimiento del Niño Dios. Hablemos, Padre, del verdadero significado del Adviento y qué es el Adviento. Bueno, el Adviento básicamente es un advenimiento que significa espera, Espera. tiempo de espera. Es un tiempo preparatorio para la celebración de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, pues es un privilegio que la Iglesia Católica nos brinde 4 semanas aproximadamente de preparación para ese momento en el cual celebramos esa solemnidad de la venida del Señor a nuestra tierra, a nuestra humana existencia, pues. Así es. ¿Cómo nos preparamos, Padre, espiritualmente en esta época donde muchas familias se reencuentran, donde incluso hablamos un poco de la sociedad en esta época, de las distracciones? ¿Cómo prepararnos en medio de las fiestas? Porque diciembre pues también es un mes de alegría, de celebración. Bueno, yo principalmente necesito ubicar bien el asunto del Adviento, porque en particular yo veo mucha ocasión de crecer en humanidad y en espiritualidad para este tiempo. Claro. En humanidad porque dentro de nuestra experiencia de seres vivos y seres sociales, no escapamos, y sería como antinatural escapar de las realidades Claro. culturales. Además, representan un valor muy significativo e incluso lo puedo decir de otra manera, es algo constitutivo, algo que está dentro de nosotros, está dentro de nuestras sociedades, de nuestras culturas, como lo es el caso de el tiempo más festivo del año, Así más es. festivo de nuestros pueblos, nuestras ciudades. Y eso hay que considerarlo con un valor muy, muy, muy positivo, muy positivo. Y claro que está el riesgo de paganizar esas realidades, pero no se trata tampoco se trata de hacer un juicio condenatorio o en el peor de los casos ni siquiera satanizar lo que es realmente noble y justo, que es celebrar, Claro. sino se trata de vivir justamente cada momento de la cultura, cada momento del año, en especial este tiempo, este mes de diciembre, pues vivirlo de la manera más justa, más provechosa, más sana, para sacarle el mejor provecho. El mejor provecho, Padre, porque fíjese que hay algo muy importante que menciona, ¿no? Las tradiciones, las celebraciones, acompañado, por supuesto, de las fiestas de la iglesia, de la espiritualidad, pero hay algo que se ha notado
en la sociedad, sobre todo en Venezuela, en nuestro país, que las tradiciones no es que hayan bajado un poco porque, bueno, por ejemplo, Socopó ha sido siempre un pueblo alegre, pero anteriormente se notaban las calles mucho más decoradas, incluso más belenes, más nacimientos o pesebres en cada comunidad. Yo recuerdo mucho las bolsitas en las calles con las decoraciones, los vecinos se unían más, pero hay muchos desafíos y muchas realidades que la comunidad como tal ha ido pasando. Y diciembre para muchos es motivo de alegría, pero para otros también motivo de nostalgia, de tristeza, muchas familias separadas por la migración. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué mensaje le podemos dar a esas familias que están en este momento así un poquito afligidas porque muchos hijos se han ido y uno escucha mucho en la calle los comentarios, no, nos estamos quedando solos porque los jóvenes se están yendo del país? Claro, ciertamente que toda la migración trastoca muchos de los aspectos de nuestras vidas, en especial el calor familiar, el calor de hogar, pero es donde viene el misterio espiritual, las realidades que Dios nos ofrece, su misma presencia, para darnos respuesta definitiva a tantas situaciones que nos pesan y que crean incluso vacíos. Es el elemento espiritual que lo sobrepasa todo, que da respuesta a cualquier situación de nuestra vida. Una persona puede estar aquí y puede tener lejos a su familia y sin embargo, cuando ya empieza a experimentar la fe, el sentido del creer, el sentido de experimentar cómo Dios bendice, cómo Dios le transmite algo al corazón y a la mente, ya no va a ser un peso tan grande el hecho de que se vea incluso separada o disuelta la familia. No, porque para mí el misterio del Adviento es esperar que se manifieste Dios con una respuesta definitiva a nuestras vidas. Amén. Que se manifieste en tal grado y altura que quien está lejos de mí y que es un ser que quiero mucho, también sienta allá cómo Dios le bendice, e incluso no solo le bendice con, con una bendición ordinaria, no, sino que le toma la vida, le toma la existencia. Y eso sobrepasa mucho más allá nuestras realidades, costumbres, nuestras tradiciones, sin desplazarlas, Por sino que supuesto. las enriquece para darle un mayor sentido, porque no en todo tiempo tendremos la ocasión de vivir la mismísima experiencia de antes. Claro. Nuestra vida va en un profundo cambio y entre desafíos y entre alegrías. Entonces, en ese sentido, aparece el mismo Dios que nos habla, que nos toca el corazón, que quiere prepararnos para su llegada. Entonces, no es algo simplemente folclórico, tradicional, que lo folclórico y tradicional tiene un elemento muy importante que nos sirve de signo informativo de una realidad muy profunda, pero no debemos quedarnos solo en el signo, sino en el significado, en lo que está de fondo, en su esencia, en lo que se transmite realmente y es una verdad que debería ser acogida con mucha apertura. Entonces, tener en este sentido muy en cuenta cómo actúa Dios o cómo quiera actuar es una fortuna, es una riqueza muy grande, porque es que de verdad toma nuestra vida y nuestra existencia y nos coloca en una experiencia nueva de vida, nueva de vida. Así es. Yo, por ejemplo, cuando salir de casa a mis 19 años, yo sabía que me esperaba eso. Ajá. Darle un mayor sentido o recibir el verdadero sentido de la Navidad, porque ya sabía que no iba a estar siempre con mi familia. Exacto. Llevo 19 Navidades fuera de casa. Fuera de casa. 19 Navidades ya fuera de casa. Wow. Y es como si estuviera ya con ellos.
como si estuviera allí. El vivo ejemplo, padre, de la espiritualidad, de estar cerca con la Sí. familia a pesar de la distancia. Estar más cerca, si se está cerca de Dios, se está más cerca de la familia, que como si se estuviese a espaldas de Dios, pero con la familia. Porque estar Exactamente. a espaldas de Dios trae muchos problemas y Sí, complicaciones. así es. Así se esté en la misma casa con todos los seres queridos. Así es. Padre, y precisamente la familia de Nazaret en esta época nos recuerda también ese modelo de familia, porque incluso la familia de Nazaret, hablando de la Virgen, fue pues la que creó el hogar, o esa familia fue como que ese modelo que debemos seguir o que debemos copiar nosotras como madres, por ejemplo, seguir el camino de la Virgen en ser humildes, en estar siempre apoyando a sus hijos, estar pendientes. En el caso de José, también el modelo de padre, ¿no? Esa familia que debe estar allí presente en nuestros hogares y que debemos nosotros seguir ese modelo. Sí, porque es el modelo perfecto de familia santísima. El casto José, la Santísima Virgen María y nuestro Dios y Señor, hecho hombre, encarnado en el seno de la Santísima Virgen, hecho hombre. Entonces, con todas las dificultades que puede vivir una familia de este tiempo, de este mundo, con todas los desafíos, incluso carencias, tristezas, momentos de mucha eh, dificultad, pero con Dios. Con Dios, así es. Quien a Dios tiene, Nada le falta. Y si le falta es por algún sentido. Y si le falta algo y que sea muy necesario es porque eso tiene, esa carencia tiene un sentido de fondo. Claro que sí. Tiene una razón que a la larga se va a comprender y se va a acoger con mucha alegría. Bueno, y precisamente, Padre, este año el lema de la familia es la familia lugar de oración y reconciliación. Y nos dice mucho, porque cuando usted dice que, bueno, que Dios, si Dios es el centro de nuestras vidas, no nos debe faltar nada. Pero si algo nos falta es porque algo está pasando, es porque o no estamos haciendo oración en casa, o es que estamos viviendo la vida así como que, no sé, no ponemos a Dios en nuestros proyectos, en nuestros propósitos, en los objetivos, cuando amanecemos, cuántas veces nos levantamos y nos damos gracias o no ponemos a Dios en medio de nuestras vidas. Bueno, hay dos cosas que hay que considerar en ese sentido. Una, que muchos tienen que descubrir que la realidad de Dios es una verdad que no puede ser tapada, no puede ser desplazada, no puede ser cuestionada. Eso es algo que nadie puede desplazar o descartar. La verdad de Dios, su presencia es una genuina realidad. Así es. Una genuina realidad. En este sentido, todas las personas están llamadas a descubrirle. Y eso tiene su tiempo y su proceso. Tiene su tiempo y su proceso, porque si alguien todavía no tiene la sensibilidad, la devoción, el espíritu de reverencia ante la presencia de Dios, es porque tiene que descubrirle, porque todavía de pronto no ha tenido la oportunidad de vivir esa experiencia. ¿Cómo descubrimos, Padre, esa presencia de Dios para aquellas personas que quizás no creen, que no la sienten? Bueno, todos tenemos como mucho que ver en eso. Primero, el mandato misionero es clave. Hay que transmitir a Dios de palabra y de obra, o sea, con el ejemplo y de viva voz. Hay que transmitir a Dios. Y es algo que tenemos desde el bautismo. Primero escuchamos a Dios y luego transmitimos a Dios. Transmitimos a Dios. Pero algunos corazones están muy cerrados y de pronto pues pueden ser víctimas de torpezas, de fallas, de descuidos o de daños que hayan recibido. Entonces, hay que pedir a Dios que actúe maravillosamente para que empiecen a tener esa sensibilidad. Y Dios, que todo lo puede,
es el que más quiere realizar esa obra de tocar corazones, de mover y estremecer voluntades, de sorprender incluso sensibilidades, para que de pronto las personas pues empiecen a considerar de una manera muy seria de que Dios influye en sus vidas. Así Y es, poco a poco van descubriendo que es el primero, así es es, el padre. centro de la vida. Entonces, en ese particular, de verdad considero que si hay corazones duros y corazones cerrados, que no tienen nada o no quieren nada, o están en el peor de los casos muy ajenos a lo sagrado, a lo divino, a la presencia del mismo Dios, de nuestro Señor Jesucristo, Dios puede hacer también que esos corazones se abran un poco, sean un poco más sensibles. Por ejemplo, yo cuando doy misa, Ajá, observo buena parte de la asamblea, aunque no tengo tanta inteligencia visual, ajá. pero sí capto y puedo considerar fácilmente quienes están totalmente ganados a la obra del Señor, porque uno les nota la sensibilidad, pues uno les nota como que el gusto de estar allí. Y quienes todavía están totalmente ajenos a, Cerrados. de pronto ni voluntariamente cerrados, Ajá. sino muy distantes. O por sí mismos se han negado a tener una experiencia de Dios y eso les ha cerrado posibilidades o no les han brindado la ocasión de tener experiencias de Dios. Y son esas almas a las que Dios mira atentamente. ¿Por qué? Porque cuando empiecen a tener alguna experiencia, por pequeña que sea o según la medida que Dios les permita, van a ocurrir obras maravillosas dentro Maravillosas. de esa alma. ¿Por qué? Porque nunca han vivido nada de Dios, o por lo menos muy poco, y no lo han percibido. Continuamos con la segunda parte del episodio número 16, conversando con el padre Jesús Castro Bocanegra, padre. Quedamos en una parte donde usted nos comentaba acerca de un testimonio, ¿no? Quería preguntarle si tienes alguna historia, alguna anécdota, experiencia que hayas vivido en la iglesia con alguna persona que haya sentido quizás la duda en cuanto a conocer a Dios en la parte espiritual, algo que puedas y quieras contar. Claro, hay muchas experiencias, pero particularmente me tocó mucho y me llenó la experiencia de un joven al cual conocí en una Semana Santa. Él ya venía con muchas bendiciones del Señor días previos a esa Semana Santa, porque había recibido el testimonio de una familia católica muy ferviente, muy practicante. Entonces, esa familia le llevó a tomar la determinación y bueno, las circunstancias se dieron para que recibiera los sacramentos, el bautismo, la comunión, la confirmación. Claro, el bautismo lo debió recibir en esa Semana Santa, pero bueno, se dio antes. Okay. Este, y en aquella ocasión, cuando yo pude hablar con él, ya era domingo de resurrección, porque hablamos después de culminar la vigilia pascual. Y en este sentido, él me comentó la grandísima obra que Dios estaba haciendo en su vida. Por eso me impresionó cuando él decía que bueno, que antes no sabía tantas bendiciones que le tenía reservadas Dios y el cambio tan grande. Y algo que me llevó a reflexionar ese encuentro es en base a lo que él me dijo después, que ya se los voy a contar. Ah, Eh, Algo que me llevó a reflexionar es que cuando una persona está lejos de Dios, está como en un tiempo de espera, sin saberlo, por supuesto, un tiempo de espera. Se va a dar cuenta de la grandeza del Señor cuando ya se acerque o se deje atraer por Dios y se dé ese encuentro.
¿Por qué? Porque tantísimas bendiciones que Dios haya tenido acumuladas para esa persona, en ese momento las va a recibir y de manera completa. Es impresionante cómo hay almas que llegan a tener un altísimo fervor, pero se entiende, no lo habían recibido en años y en un momento lo reciben todo, lo que tenían reservado de años lo reciben, lo que traían acumulando, Dios les tenía reservadas muchas gracias, muchos carismas, muchas bendiciones, y resulta que no la podían recibir puesto que no se acercaban a Dios. Entonces llega el momento, llega la experiencia de acercarse a Dios, y yo lo comparo con el nombre de una película de la advocación a la Virgen María de Garabandal, una advocación de España. Entonces hay un documental, película acerca de esa advocación que se llama, o le dieron el nombre de Catarata Imparable. Pues yo relaciono a lo que vive una experiencia, la experiencia de un alma, cuando no ha recibido y recibe ese chorro de bendiciones, es como una catarata imparable que cae en su vida y que esa persona está viviendo tal intensidad de gracia que a veces en su razonamiento no comprende cuánta gracia, cuánto gozo hay en su corazón. Pero si hay una experiencia que se está fraguando, se está dando de gozo en su corazón, es porque Dios le está tomando y le está dando todo lo que le tenía reservado en años. En años. En años. Padre, es que Dios escribe, dicen que Dios escribe correcto en líneas torcidas. Y precisamente quería preguntarle, Padre, sé que, bueno, los sacerdotes siempre deben mantener ese equilibrio en cada una de las pastorales, en retiros espirituales, pero si te preguntara, ¿cómo? Porque este ejemplo, este testimonio de esta persona tuvo la oportunidad de vivir una experiencia con esa familia y de esa manera sintió esa cercanía a Dios y descubrió la gracia que Dios nos puede regalar. Pero si hay alguna persona, alguien que quiera encontrarse con Dios, no sé, ¿qué podrías recomendarle? Visitar al Santísimo, hacer oración, pero si no conoce de Dios, si no sabe absolutamente nada, ¿cómo acercarnos a Dios desde cero? Bueno, siempre tenemos alguna semilla, algún elemento divino en nuestro corazón, el mismo Creador ha puesto. Lo que pasa es que nuestro corazón se vuelve duro, se vuelve tosco, insensible, y nos necesitamos unos a otros. Los que tengan conocimiento de algún familiar, algún amigo, alguna persona, algún vínculo afectivo o alguna relación o interacción con alguna persona y tiene que ver con esa persona y sabe que esa persona está muy lejos de Dios, tiene que tomar la iniciativa de hacer el trabajo de intercesor. La intercesión es clave, porque hay algunos que ni se pueden mover hacia el encuentro con Dios, porque yo siempre pongo de cara a esto, pongo la realidad del paralítico, el que fue subido a un techo y bajado con cuerdas en una camilla hasta los pies de Jesús. Ese no se valía por sí mismo. Otros lo llevaron a Jesús, otros lo movieron a su encuentro. Hay personas así, hay que llevarlas a Jesús, porque no tienen ni siquiera la menor capacidad de moverse hacia el encuentro de Dios o dejarse atraer por Dios, no la tienen. Y uno tiene que ser muy cuidadoso y muy prudente con eso, porque una situación así hay que respetarla, hay que llevarla con mucho tacto, con mucha cautela, porque ¿cómo uno va a juzgar a alguien que está paralítico? ¿Ah? Así es. ¿Cómo uno va a recriminarle a alguien? Claro, se le puede decir, en tu corazón hay una semilla del verbo. Y se le puede motivar a que tenga cierta consideración por eso, ya que puede estar casi en cero, pues. Pero si en la persona todavía no hay la menor actitud de respuesta, hay que interceder por ella. Hay que llevarle de una u otra manera al encuentro con Dios. Hay que llevarle
o hay que pedir a Dios que le haga vivir alguna experiencia, alguna situación de vida, alguna circunstancia que le mueva el corazón, como le pasó, por ejemplo, a mi padre. Mi padre, cuando se casó con mi mamá, le dijo, usted no me va a llevar a la iglesia porque obligado ni los zapatos, le dijo así, le dijo mi papá a mi mamá. Ajá. Pero con el tiempo, a los 8 años de casado más o menos, mi padre vivió una experiencia, Dios se la permitió y eso le movió el corazón y se fue al encuentro con el Señor cada día, poco a poco. Iba a la Eucaristía Dominical, rezaba de vez en cuando el rosario y ya había otra etapa en su vida, pues. Padre, hablando de experiencias, de experiencias de retiros, experiencias espirituales, me imagino que has vivido muchas, pero me gustaría preguntarte específicamente por Emaús, por el retiro de fin de semana de Emaús, desde su experiencia, ¿qué es? Porque muchas personas han escuchado de eso, hay una hermandad maravillosa, pero muchas se preguntan, ¿qué es Emaús? ¿Cuál es el misterio de Emaús? Bueno, en principio he de considerar que cada una de las experiencias que ofrece la Iglesia Católica es inmensamente rica, inmensamente rica. Cualquier fraternidad, cualquier movimiento apostolado, que haya caminado algún tiempo, que haya hecho historia, tiene una riqueza inagotable, inagotable. Es una fuente de gracia. Hablar de, qué sé yo, Legión de María, o Camino Neocatecumenal, o los focolares, o qué sé yo, grupos más pequeños, Hospitalitos de la Fe, se me ocurre, Pateando Calles, tantísimos que hay, y otros más. Hablar, por ejemplo, de grupos o movimientos de servicio a la música, como Hakuna, que actualmente tiene mucha fuerza, sobre todo en Europa. Cada experiencia de esas, y que sea un movimiento católico, eclesiástico, tiene una riqueza inagotable, inagotable. Tiene una, y asimismo, como tantos movimientos, también Emaús, por supuesto, indiscutiblemente. Pues fundamentalmente es una fraternidad que tiene muchos miembros, pero no miembros como agentes de un club, no. Son miembros en espíritu cristiano, en espíritu cristiano. Y también, por supuesto, que tiene mucho, mucho que ver con iniciación cristiana, de pronto los primeros pasos en una experiencia de fe firme, tiene mucho que ver con primer anuncio, lo que llaman en la iglesia llaman querigma, que significa primer anuncio. Querigma es una palabra griega, básicamente es la primera vez que se recibe una noticia, y en este caso una buena noticia, que es la del Evangelio. Y pues como otras experiencias, toca al corazón, toca al corazón. A mí me han tocado al corazón muchas experiencias, muchas, desde muy joven. Por ejemplo, una de las experiencias que me tocó de niño fue la experiencia de salir a misionar después de haber tenido cierta formación. Yo me sentía tomado, instrumento de Dios me sentía. Yo tendría como 14 años y esa experiencia fue extraordinaria para mí. Igual que la experiencia de ser llamado al sacerdocio ministerial desde los 7 años, ya sentía vivamente ese fuego del llamado, de la vocación, como decimos. Fue como por escala, de subida, por etapas. Entonces, Emaús para algunos es una etapa, un paso que nos lleva a nuevas experiencias. Para otros es un inicio, porque de pronto nunca hayan vivido nada, es un inicio muy, muy valioso que les va a lanzar a una experiencia de vida muy alta. Entonces, ese es Emaús, y yo lo viví así. Después de Emaús hemos vivido junto con otras personas pues muchas experiencias también valiosísimas. Maravilloso, padre.
cada sacerdote, me imagino que tiene su carisma, se inclina más por un retiro, por un grupo apostolado, o no sé, es como que una curiosidad que se me presenta porque quizás tienen como que esa inclinación espiritual más por un grupo, por una esencia, por una vocación. Bueno, el carisma propio del sacerdote diocesano es la caridad pastoral, el guiar a muchos grupos, el acompañar a carismáticos, a legionarios, a catecúmenos, a emausianos, el acompañar a otros grupos que no están aquí, porque, por ejemplo, focolares, el acompañar a pues hay un grupo que se llama el Regnum Christi, que yo tuve una parroquia donde pertenecía a ese grupo, y muchos otros. Entonces es una caridad pastoral con todos, muy, muy abierta. Por eso en algunas ocasiones creo que les he hablado de un organigrama grandísimo, sí, donde cada grupo, cada experiencia tiene un puesto o un departamento o un lugar y entra en comunión con los demás, porque la iglesia es comunión, es caminar juntos. Es caminar juntos. Pero particularmente he tenido mucho que ver con pastoral vocacional desde muy joven, con pastoral vocacional, y aquí en Socopó pues también ha sido muy valiosa esa experiencia, muy, muy valiosa. Muy bien, padre. Bueno, muchísimas gracias de verdad por regalarnos su tiempo, sus experiencias. Y bueno, será hasta un próximo episodio, padre, que nos pueda volver a acompañar. Así será, si Dios lo permite. Amén. Muchísimas gracias. Será hasta un próximo episodio.